Conocí a Remedy Entertainment por ahí, por inicios de la década del 2000, por accidente, porque Max Payne estaba en todos lados. No tenía plata para una PC decente para poder jugar un juego tan avanzado en aquella época. Nunca he sido ducho con un teclado y un mouse para jugar. Así que conocí a Remedy a través de la PlayStation 2. Quizás, lo sé, las peores versiones para jugar, pero son versiones que fueron las que pude jugar y por eso les guardo enorme cariño. Y sin embargo poder entrar a la mente y al universo creado por Sam Lake y compañía. Y esta semana que está terminando, Alan Wake cumplió 15 años de haber sido lanzado. Y yo suponía que había que celebrar eso, ¿no? Así que soy Carlos y hoy en Traxylvania escucharemos dos canciones. Una del primer Alan Wake y otra de su spin-off American Nightmare. Esto es All Gods of Asgard. Acá en Traxylvania. No se guarda nada. De un comienzo. Parte con todo. Ojo el trabajo de los cuerdas, ¿ah? Hay algo atrasito, distorsión que está. La distorsión. El juego. El uso de la guitarra atrás es muy contagioso. Aquí hay detalles bien interesantes. No sé si es alguien diciendo algo, como murmurándolo, o es una guitarra. Viene de nuevo. Vuelve a ganar. ¡Ah! All Gods of Asgard, la banda que hace este tema, tenía el propósito originalmente de parodiar a una banda ochentera. Algo cercano al glam rock, quizás. Pero lo que quizá en un comienzo podía parecer una parodia, captura demasiado bien los sanos clichés de esa época. Esto es raya en un tributo. La guitarra, oh. Esa progresión. Y ese solo. Pausa. Sube. La distorsión, el uso de una suerte de segunda voz, haciendo eco de lo que dice la primera. Como toma ese factor medio dramático, teatral, tipo cuentos de la cripta.
Pegando por el lado quizá thriller, contando una historia de terror. Me gustan mucho, por cliché que sean. Esto. Termina una frase de canto y está unos acordes. Guitarra acústica. Esos detallitos como guinda de la torta de cada frase. Quizá un poquito de órgano eléctrico ochentero. Y el toque de 80. ¡Grite, señor! Qué entretenido lo que hace un ejercicio de imaginación cuando no hay vergüenza, no hay límites, no importan los clichés. ¡Vamos nomás! Me encanta esta vez. ¡Uy, la batería ahí! ¡Qué bien! ¡Eso! ¡Oh! No me acordaba de eso. Este salteado de guitarra eléctrica para darle sabor, sazón. Hay que tener talento no solamente para identificar los clichés de una época, sino que ser capaz de proyectarlos, reflejarlos en tu canción sin que suene una copia barata. Para alguien que no sepa, esta canción podría ser perfectamente de finales de los 70, comienzos de los 80 y... con toda razón creerían eso. El diablo magnífico. Que viene el piano ahí. Otra vez, esa clásica etapa de pausa para volver a levantar después. Sí, murmullo de fondo, sumando esa sensación de misterio, de amenaza. Esa narración, weón, lo máximo. Igual que al final de un concierto en vivo. Grande Poets of the Fall, loco. La amistad del vocalista de Poets of the Fall, la banda real de la cual esta banda de mentira aparece, que es All Gods of Asgard. El vocalista tiene una amistad de años, desde la adolescencia, con Sam Lake, que es el cerebro y la máquina maestra que controla
los destinos y las historias de Remedy Games, creadores de Alan Wake, creadores de Control, creadores de Max Payne. Y esa amistad permite lo que mencionaba hace un rato, darle una rienda suelta a la creatividad. Tienen que hacer canciones para unos tipos que ahora, en ese momento, en la década del 2010, ya están en un asilo, ya están en el ocaso de sus vidas, pero que en algún momento, hace décadas pasadas, tuvieron éxito con su banda. Así que queremos reflejar eso, esas canciones de esas épocas pasadas en el juego. Y esa era toda la instrucción. No había más, no había mayor detalle, no había mayor margen. Y cuando se dan instrucciones así, o cuando se permite el uso de la libertad, aparecen estos pequeños diamantes que son oreja, son pegajosos, están llenos de energía, están llenos de personalidad. Una cosa es tomar como punto de inspiración Twin Peaks y el trabajo de David Lynch, del cual claramente Sam Lake es más que fan. Pero cuando tomas esos elementos y comienzas a hacerlos tuyos, comienzas a hacerlos propios y comienzas a dar imaginación, permiso, a hacer crecer esa idea, darle tu propio sabor, darle tu propio toque, y comienzas a crear algo nuevo, además de que no estarías yendo muy lejos por el innegable amor que Lynch le tenía a la música. Terminan en estos hermosos accidentes, hermosos experimentos. Gracias a ellos, gracias a Remedy, gracias a sus juegos he podido conocer y seguir la obra de Poets of the Fall, una banda finlandesa que es realmente a toda raja, no hay otra manera de decirlo, que tienen un nivel de composición, producción en sus obras que es destacable. Y no crean que lo que acabamos de escuchar acá, para quienes no conozcan la obra de Poets, no crean que esto es un reflejo de quienes ellos son. Pueden hacer tonadas medias cursis y mamoncetas, como también pueden hacer temas particularmente rockeros y con actitud, como también baladas que, si te pillan volando bajo, te pueden golpear fuerte en el cocoro. Celebro que existan experimentos como este, que sean contraculturales a la industria, que vayan a contramano y que sobre todo vaya pasando el tiempo y no pasen de moda. Sigan siendo relevantes, sigan siendo importantes y sobre todo entretenidas de escuchar. Eso fue Traxylvania por esta jornada, muchachos. Estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos por ahí. Un abrazo.